Ok, bueno, retomamos entonces. Ya podemos diferenciar, ya podemos diferir entre la moral y la ética, ¿sí? Bueno, entonces, la ética es la que nos hace dar cuenta de las responsabilidades que nosotros como seres humanos, como ciudadanos pertenecientes a una sociedad, a un grupo social en particular, pues es la ética la que nos hace dar cuenta o la que nos hace ver esas responsabilidades que tenemos dentro de la sociedad, ¿sí? De alguna manera, pues digamos que el comportamiento ético es dictado también por el entorno, obviamente por el contexto sociocultural que existe pues en el ámbito en donde nos estemos criando, donde estemos creciendo y donde se haya desarrollado también nuestro proceso de socialización. Aquí esta parte es muy importante también, ¿sí? Más allá de que las normas morales o que la moral pueda ser este conjunto de reglas creadas en un entorno muy específico, pero también la ética puede caer en ese punto en el cual el entorno sociocultural y también el proceso de socialización intervienen en nuestra concepción de qué es ético y qué no es ético, ¿sí? De cualquier manera, pues la ética es la que se va a encargar de conducirnos a pensar en las responsabilidades que nosotros vamos a asumir como miembros de una sociedad y de un mundo, pues al final de cuentas que compartimos pues las libertades con otros seres humanos, ¿verdad? ¿Ok? De esta manera, pues la ética va a funcionar como una especie de guía únicamente sobre la cual vamos a basar nuestras decisiones y nuestro comportamiento, ¿sí? Todo el comportamiento que nosotros tenemos en sociedad, vamos a hacernos la pregunta, tal vez no de manera tan literal, pero sí al menos de manera inconsciente, ¿sería ético que yo me comporte de alguna u otra manera, ¿sí? De repente puede ser que yo me encuentre por la calle un celular tirado y diría, bueno, ¿sería ético si yo lo agarro? Sí, tal vez nuestras concepciones morales digan, bueno, pues es que me lo encontré, ¿no? Realmente no lo estoy robando, ¿sí? Pero ¿sería ético o lo ético sería, bueno, también lo agarro, busco quién es el dueño, ¿no? Sí, lo voy a buscar hasta el cansancio para entregárselo al dueño, pues al propietario original, ¿no? Pero también ahí puede intervenir nuestro conjunto, nuestras de normas morales, ¿no? Bueno, está bien, lo voy a levantar, lo agarro, lo llevo conmigo, voy a buscar al dueño y si no aparece, pues me lo quedo, ¿verdad? Pues yo me lo encontré. El que se lo encuentra se lo queda, ¿no? Pero siempre hay que tener como estandarte a la ética para una guía de nuestras acciones o nuestro comportamiento social, ¿sí? Y va a haber siempre este dilema entre nuestras normas morales y el comportamiento ético. Se va a desatar siempre pues, digamos, una disputa entre nuestro actuar, nuestro sentir, nuestro pensar, de acuerdo a nuestra concepción de qué es moral, qué es ético. Y esto va a pasar porque los seres humanos somos seres autónomos, ¿sí? O sea que nosotros a lo largo de toda nuestra vida vamos a estar tomando decisiones, vamos a estar tomando elecciones, vamos a llevar a cabo acciones cotidianas, siempre, siempre apoyándonos, o la mayor parte de las veces, apoyándonos en nuestras evaluaciones de las normas morales o nuestra escala de valores también que lo conformamos como el yo, ¿sí? ¿Qué me hace daño a mí? ¿Qué me beneficia a mí? Entonces, de acuerdo a cómo tengamos esta escala de valores y qué papel tengamos en esa escala de valores, si primero voy yo antes que todo el mundo, o primero va el beneficio común o el bien común antes que mi propio beneficio. ¿Sí? También ahí tenemos que aprender a distinguir cómo está conformada nuestra escala de valores. ¿Sí? También depende mucho de esto el comportamiento ético y las normas morales que podamos desarrollar. Si en mi escala de valores yo estoy antes que todo el mundo, pues entonces mis normas morales van a estar inclinadas a eso, a mi beneficio personal, a satisfacer mis necesidades primero que nada, sin importarme que al momento de satisfacer mis necesidades esté perjudicando a otros. Hay que tener mucho cuidado en ese punto, chicos. ¿Ok? Bueno.
Entonces, nuestras obligaciones éticas y morales nos van a identificar como seres éticos, ¿sí? Buscar primero el bien común sin perjudicar nuestro bien y sin comprometer también el bien de los demás, ¿sí? Nosotros se dice, presumimos, se presume que vivimos en una sociedad democrática, ¿sí? Entonces, en este estilo de sociedad, en una sociedad democrática, la autonomía de los seres humanos es algo fundamental con la idea de libertad que tenemos en esta sociedad democrática. ¿Por qué decimos que vivimos en una sociedad democrática? Porque los seres humanos o los habitantes, mejor dicho, de una población, de una sociedad, tienen el derecho de la libertad de elección, ¿sí? De manera democrática. Uno de los ejercicios democráticos que es muy representativo de una sociedad democrática, efectivamente, es el derecho al voto. ¿Sí? Todo ser humano, todo mexicano, en este caso en el territorio nacional, todo mexicano que sea mayor de edad tiene derecho al voto. ¿Sí? No se le puede negar ese derecho a votar, a elegir quién va a ser su representante, a elegir quién va a ser su gobernante, su diputado, su senador. ¿Sí? Es un derecho irrevocable. Ahora, que nosotros ejerzamos ese derecho, que se ejerza ese derecho, pues va a depender de cada una de las personas, ¿sí? Y en ese ejercicio tendríamos una participación social, una participación ciudadana, ¿sí? Esas son las bases fundamentales para conformar una sociedad democrática, tener una participación ciudadana. De repente los gobiernos, de repente las instituciones, las empresas lanzan encuestas, ¿no? Por ejemplo, han habido algunos casos en los que el gobierno pone en tela de juicio algunos proyectos, ¿no? Para que la sociedad participe, para que la sociedad de repente se abren foros de consulta ciudadana para ver cuáles son las necesidades de la población. Entonces se abren foros a través de páginas de internet y ahí las personas se les hace la invitación para que todos participen, ingresen a esos foros y externen las necesidades, sus dudas, sus quejas, sus aclaraciones, todo, ¿sí? Entonces, de ahí los gobiernos o la institución o el organismo que esté realizando ese foro va a tomar en cuenta todas las opiniones para mejorar o para hacer lo que sea. Es muy común encontrar esos tipos de foros, más que nada en productos. Por ejemplo, de repente la Coca-Cola lanza sus foros, ¿no? De qué les parece el nuevo sabor y qué les parece esto y qué les parece el otro. Y entonces ahí las personas participan para hacerse escuchar, ¿sí? Entonces, es muy común y eso es, pues es muy decepcionante que en las elecciones pasadas aquí en el estado se haya tenido muy poco aforo. Aproximadamente creo que solo el 30% de la población ejerció su derecho al voto. Los demás pues no tuvieron el afán de poder llevar a cabo pues este ejercicio de participación ciudadana, ¿sí? Esto, pues obviamente repercute de manera directa, porque si solo hubo un 30% de aforo que dio su opinión sobre a quién estaban eligiendo como gobernador, como presidente, como diputado, como senador, como legislador, pues realmente el otro 60% no dijo nada. ¿Sí? Es como que yo en este momento pregunte, ¿no? Ahorita nosotros en la sala somos 6 personas, ¿no? Es como que yo ahorita en la sala pregunte, bueno, ¿quién de ustedes quiere que yo siga con la clase o damos por terminada la clase? Y de repente solo 2 personas contestan y dicen que no, ¿sí? Entonces, esas 2 personas estarían eligiendo por todos nosotros, estarían externando su punto de vista por todos nosotros. A lo mejor otro compañero decía, no, pues es que yo sí quiero que se acabe la clase y luego yo también sí quiero. Entonces, por eso es muy importante fomentar la participación ciudadana, ¿sí? Esa es la idea base, o digamos, es el estandarte de una sociedad democrática, ¿sí? La idea de la libertad y la participación social. Ok, bueno, entonces, la autonomía de un ser humano nos ha conducido precisamente a la idea de libertad. Nosotros como seres vivos, como seres humanos, queremos tener la libertad de elegir en todo momento qué es lo que comemos, qué ropa nos ponemos, qué vamos a estudiar, cuándo vamos a estudiar, cuándo dormimos, cuándo no dormimos, ¿sí?
Esta idea de autonomía, esta idea de libertad, es lo que distingue también, es una característica fundamental de los seres humanos, ¿sí? Entonces vamos a ver la definición de autonomía, así textualmente, es la condición y estado del individuo, comunidad o pueblo, ¿sí? También la autonomía no se aplica únicamente a un ser humano, a una persona, a un individuo, sino también a una comunidad o a un pueblo, ¿sí? Con independencia y capacidad de autogobierno. Podría decirse que a lo largo de la historia, pues muchos pueblos, muchas de ciudades, muchos países fueron ganando su propia autonomía, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, de pues, la independencia de México, ¿no? La independencia de Belice, el pueblo ganó, luchó por su autonomía, por su independencia, para poder tener la capacidad de autogobernarse, ¿sí? Realmente antes de la independencia, pues el que estaba al mando de la Nueva España, que eran los ricos y poderosos, pues ellos decidían, los reyes realmente, quién iba a gobernar. No le preguntaban al pueblo, solo decían, este fulano va a gobernar, lo ponemos a gobernar y él va a hacer lo que mejor les plazca con las riquezas, con el terreno y con la población. La población no tenía derecho, si ustedes consultan la historia de México, muchos de los primeros de gobernantes, pues eran realmente gente que no era nativa del territorio mexicano, ¿sí? Por eso es que se luchó por la libertad, por la independencia, para que nosotros como pueblo pudiéramos elegir quién nos gobierna, quién nos representa y cómo vamos a dirigir nuestro propio país, ¿sí? Entonces, ese es el sentido de autonomía. Pero también existe por ahí vamos a decir, la contraparte, ¿no? De alguna manera, por llamarlo de alguna manera, que se llama la heteronomía, ¿sí? Pues bueno, la heteronomía es como el caso contrario a la autonomía, ¿sí? Sino que en el caso de una sociedad que presente heteronomía, pues significa que va a seguir normas establecidas por otras personas, por fuerzas externas, ¿no? Normas establecidas por los demás, sin tener reflexión previa sobre consecuencias de nuestras acciones, ¿sí? Entonces, digamos que la heteronomía, pues es cuando estás sujeto de alguna manera a un poder externo o ajeno a ti, a tu propia autonomía, que te va a impedir el desarrollo de una voluntad o de una libertad de elegir, ¿sí? De alguna manera podríamos decir que tal vez si nosotros en el trabajo tenemos a un jefe, a alguien superior, pues de alguna manera estamos sujetos a las normas y a las obligaciones de alguien, de un poder externo que tengamos que seguir tal cual al pie de la letra, ¿sí? Pues para poder continuar en el trabajo, ¿no? Ahora, han habido sociedades y han habido pueblos a lo largo de la historia que presentan heteronomía. Por ejemplo, en el caso de las colonias inglesas, los ingleses también llegaban a diferentes territorios en África, en Brasil, y hace no mucho, pues también Belice fue una colonia perteneciente a Inglaterra. Entonces, pues el pueblo de Belice estaba sujeto realmente a las normas, a la idea, a todo lo que el gobierno inglés, pues precisamente por ser una colonia de ellos, pues no podían tener autogobierno ni podían tener la capacidad de elegir qué era lo mejor para ellos o cómo dirigir su nación. Por eso también lucharon por su independencia para tener autonomía. ¿Ok? Entonces, es muy importante, chicos, que recuerden esos términos, autonomía y heteronomía. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene algo que aportar? Dalia, Griselda, Jonathan, Jorge, Valentina. No, profe. Bueno, correcto entonces. Si alguien tiene alguna duda, me la hace saber, por favor. Bueno, entonces ya viendo estos dos conceptos, autonomía y heteronomía, pareciera que la autonomía es la mejor opción, ¿verdad? Obviamente yo quiero, ser humano, sentirme libre de mis decisiones. No quiero que una fuerza externa venga. Imagínense que el gobierno de México se proclame como una dictadura, ¿no? Y entonces, vamos a decir, todos los mexicanos van a trabajar de tal hora a tal hora, todos van a trabajar de lo mismo, y a tal hora va a haber toque de queda, y nadie puede salir a las calles, y esto y el otro, ¿no? Imagínense que nos quiten nuestra autonomía, que no tengamos derecho ya a ciertas decisiones, a ciertas libertades, pues
no nos parece muy buena idea, ¿no? Estamos acostumbrados, o más que nada el ser humano, pues siempre tiene esta idea o esta necesidad de libertad, ¿verdad? Entonces pareciera que una sociedad autónoma, una sociedad democrática es la mejor opción. Sin embargo, pues el hecho de llevar a cabo decisiones autónomas significa también entonces llevar a cabo decisiones o acciones responsables y más que nada comprometidas con un deber ético, ¿sí? O sea, yo no por ser autónomo, yo no por tener la libertad de hacer lo que a mí me plazca, pues voy a perjudicar a otras personas, voy a llevar a cabo acciones que sean irresponsables. Por ejemplo, tal vez pues yo me sienta en la libertad pues de querer de expresar mi arte, ¿no? Tal vez a mí me gusta realizar arte, pinturas, me gusta dibujar mucho. Pues bueno, pues como yo tengo la libertad de hacerlo, pues voy a ponerme a pintar en la pared del vecino, ¿sí? Porque pues yo soy libre de hacerlo, ¿no? Realmente tengo la libertad, ¿no? De hacerlo, pero realmente no sería una acción responsable, no sería cumplir con un deber ético, ¿sí? Ahí la ética y la moral me guiarían a mí para poder ser un ser ético, ¿sí? ¿Qué me diría mi ética? Bueno, sí, está bien, me gusta mucho el arte, yo soy muy bueno pintando, pero no puedo utilizar la pared del vecino como un lienzo, porque primero, no es mío, le pertenece al vecino, y segunda, pues tal vez le cause un problema a él, tal vez no le guste. Si yo quisiera hacer eso, tal vez tendría que hablar con el vecino, preguntarle su punto de vista, y si él me da la autorización, pues adelante, ¿no? Pero si me dice que no, pues obviamente tengo que respetar también, ¿sí? Entonces, por ahí está el dicho, ¿no? De, pues, don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y también tus derechos, mis derechos, terminan donde empiezan los tuyos, ¿no? Realmente es un compromiso para poder tener una sociedad ética y responsable. Bueno, vamos a continuar entonces. Todo esto tenía que ver con la tolerancia, chicos, hablar de ética y moral. Ok, y vamos a pasar a otro tema de manera muy rápida, ¿sí? Vamos a hablar ahora de unos conceptos relacionados con la diversidad cultural, ¿sí? Ya sabemos entonces que la diversidad cultural, pues no es más que la riqueza de diferentes culturas y con ello la riqueza gastronómica, de costumbres, de vestimenta, de ideas, de tradiciones, ¿verdad? La diversidad cultural es muy importante para la constitución de una sociedad también como tal, ¿verdad? Por ahí anteriormente estuvimos hablando de la diversidad cultural, la importancia y también que pues se acuerdan que la diversidad cultural no siempre todo es miel sobre hojuelas, sino que por ahí al no tener una sociedad tolerante podríamos caer en ciertos problemas debido a la diversidad cultural como la discriminación o la segregación de ciertos grupos, la ridiculización también, ¿ok? Entonces, para poder entender algunos conceptos también relacionados con la diversidad cultural, pues vamos a abordar estos que tenemos aquí, la interculturalidad, la aculturación, la multiculturalidad, la transculturación e interculturalismo, ¿sí? Son estos conceptos que vamos a ver a continuación. Bien. Entonces, vamos a hablar primero de la interculturalidad, ¿verdad? ¿Qué es la interculturalidad? Ya sabemos qué es la cultura, por ahí me suena el prefijo inter, ¿verdad? Pero vamos a ver a qué hace referencia realmente. Bueno, pues este concepto interculturalidad hace referencia más o menos a la serie de interacciones que nosotros tenemos o que se dan mm, pues de manera cotidiana entre miembros de diferentes culturas, ¿ok? Interculturalidad, entonces son interacciones que nosotros tenemos de forma cotidiana entre diferentes culturas. Por ejemplo, cuando nosotros acudimos a comprar alguna artesanía, pues en algún pueblo mágico o algo así, de una comunidad tradicional de México, pues ahí estamos ejerciendo la interculturalidad, ¿no? Realmente somos
por decirlo de alguna manera, dos culturas diferentes, ¿no? Pueden ser los indígenas, los huicholes, que realizan pues artesanías bastante interesantes y muy llamativas. Entonces, al comprar, al consumir eso, nosotros estamos adquiriendo una pieza, no solo una pieza decorativa, sino parte de su historia, parte de su tradición, y que pues, realmente se nos hace muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aquí en el territorio nacional tenemos a los alebrijes, ¿verdad? Que los fabrican por ahí con mucho ímpetu y pues muy elaborados de manera muy bonita y nos llama la atención, nos gusta, queremos conocer la historia detrás de esos alebrijes, queremos saber cómo nacieron, qué representan, por qué. Y pues realmente eso sería un proceso de interculturalidad, ¿no? Ok, chicos, de alguna manera también, pues al entablar un diálogo con alguna persona, ¿sí? Que profese alguna religión diferente a la nuestra, también estamos interactuando con otra cultura o lo que podría ser también una subcultura. Ujú. Entonces ahí también estamos ejerciendo la interculturalidad. De repente puedes decir, bueno, yo soy católico y me pongo a entablar una conversación pues bastante profunda con un testigo de Jehová o con un evangélico o con un de presbiteriano. Pues ahí estamos haciendo un intercambio también cultural entre las creencias o entre las costumbres también que tenemos, ¿no? Entonces, interculturalidad sería una interacción entre dos culturas diferentes, ¿sí? Muy bien, hasta aquí todo claro con ese concepto, chicos. Sí, profe. Sí, maestra. Bien, perfecto entonces. Ahora, ahí viene otro término muy parecido, otro concepto muy similar, que es el interculturalismo. Pareciera que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Los dos llevan inter, pero uno es interculturalidad y el otro es interculturalismo, ¿sí? Mucho cuidado porque es muy común confundirnos, ¿sí? Ahora, contrario o a diferencia de la interculturalidad, el interculturalismo es una corriente filosófica, ¿sí? La interculturalidad podríamos decir que es una práctica que llevamos de manera cotidiana, ¿no? Pero el interculturalismo es una corriente filosófica, ¿ok? Y esta corriente filosófica analiza desde el punto de vista de la ética, ¿sí? Las interacciones que se van a dar entre miembros de culturas diferentes, ¿ok? Entonces, este interculturalismo es un análisis desde el punto de vista de la ética, ¿sí? O sea, vamos a analizar cómo se va a dar la interacción entre miembros de diferentes culturas, pero desde el punto de vista de la ética, ¿sí? O sea, este interculturalismo va a reconocer la idea o la existencia de una diversidad cultural, la reconoce, ¿sí? Pero de alguna manera se compromete con una postura ética que busca que esas relaciones que se están dando entre miembros de diferentes culturas se vayan a dar dentro de un marco de justicia social y de simetría. ¿Sí? Si lo analizamos un poco, podríamos decirlo a grosso modo o de manera pues muy coloquial, pues que el interculturalismo es como el análisis de la relación entre dos miembros de diferentes culturas, pero que se lleve a cabo con prudencia, ¿sí? O sea, a eso se refiere cuando nos dice que es un marco dentro de justicia social y de simetría, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros somos testigos de un conflicto ocasionado por la diversidad de creencias, vamos a hablar que es algo que, pues, es muy común, ¿no? De repente existe una interacción entre dos miembros de diferentes culturas, de dos subculturas, ¿no? Hablando de creencias religiosas, ¿no? Entonces, sabemos que hay una diversidad de creencias y entonces puede haber un conflicto por ahí entre dos miembros de grupos sociales diferentes, ¿sí? En este caso, si nosotros queremos tener una postura interculturalista, pues podemos y deberíamos intervenir como mediadores para que a través del diálogo pues puedan resolver sus diferencias y no lleguemos a actos violentos
de cierta manera tratando de imponer cada uno sus respectivos puntos de vista, ¿no? Por eso les decía, si lo queremos ver de manera más coloquial, pues es la interacción de estos dos grupos, pero con prudencia, ¿no? Por ejemplo, am, vamos a retomar el ejemplo, ¿no? De lo que pasó hace algunos años, cuando en México, pues estaban muy de moda esto de las tribus urbanas, ¿no? Y de repente que existían que los darquetos, que los punquetos, que los emos y los no sé qué otras cosas, ¿no? Todo estaba bien, podían existir, podíamos reconocer esa riqueza cultural, hablando de tribus urbanas, ¿no? Y era pues bastante interesante comprender cuál era el comportamiento de esos grupos sociales, cómo eran sus maneras de vestir, cómo eran sus interacciones. Sin embargo, por ahí, pues no se pudo llevar a cabo una interacción sana y terminaban pues realmente luego realizando actos violentos en contra de un grupo o de otro. ¿Sí? O sea, las interacciones que tenían entre un grupo, por ejemplo, llámese los darquetos con los punquetos, pues podrían interactuar de manera pacífica. Sin embargo, cada uno de ellos defendía la idea de que de que su tribu urbana o que su estilo o que su género era el mejor. Entonces querían imponer, pues a través de la violencia, sus puntos de vista. Querían proclamarse con una postura superior a otros y entonces es lo que llevó a cabo que se realizaran actos violentos, ¿no? Llegando hasta un punto de lucha social, ¿ok? Entonces, chicos, hasta aquí alguna duda con el interculturalismo. Se quitó la pantalla, ¿verdad? No, maestro, todo bien. Ya pueden diferenciar qué es interculturalidad y qué es interculturalismo. Dalia, Griselda, Jonathan, Jorge, Valentina, ¿alguna duda, algo que quieran aportar hasta aquí? No, maestro, todo bien. Ok, perfecto, perfecto entonces. Bueno, vamos a continuar, vamos a ver otro concepto que tenemos ahí en la pantalla, que es la aculturación, ¿verdad? Aculturación. Vamos a ver de qué trata, de qué nos habla más o menos ese concepto para seguir entendiendo, ¿ok? Bueno, entonces, la aculturación, pues podría entenderse como ese proceso que tiene lugar cuando el contacto entre dos sociedades es demasiado prolongado que una de ellas o ambas culturas cambian de forma sustancial y paulatinamente. Ese prefijo que está antes de culturización, ese aculturización, eso significa, ¿no? Aculturización que se están, pues de alguna manera, desculturizando, ¿no? Vamos a, entre comillas, ¿no? Cuando se dice asintomático, asimétrico, asintomático es que no presenta síntomas, asimétrico es que no es simétrico, ¿no? Acultural es que acaba de perder o que está perdiendo su cultura, o no perdiendo, no vamos a utilizar la palabra perder su cultura, sino que cambia su cultura, cambia sus costumbres, cambia todo su entorno cultural por tener contacto con otra sociedad, ¿sí? En muchas ocasiones, el grupo social o cultural que se considera a sí mismo de un menor nivel, o sea, en un nivel menos avanzado, esa sociedad va a incorporar normas, estándares, costumbres, tradiciones de la otra cultura, ¿sí? Porque la otra cultura la ve como más desarrollada. De alguna manera se dice que una cultura absorbe a la otra, ¿sí? Y esto parece que no pasa tan común, pero es más común de lo que se cree. De hecho, cada vez se presentan estas situaciones en las que muchas culturas están siendo absorbidas por una única cultura dominante, ¿sí? Y un ejemplo muy claro, pues sería en las modas, ¿no? Las modas, pues generalmente son impuestas por los artistas
de países desarrollados, ¿verdad? Países en donde se dan desfiles de moda y hay la semana de la moda y que no sé qué y que por allá, ¿verdad? Entonces, pues, de alguna manera vamos adoptando la forma de vestir o cómo se visten o los significados socioculturales y económicos también, porque eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué realmente nos vestimos de alguna u otra manera? A veces únicamente por significados socioculturales y económicos que tienen, ¿sí? Por ejemplo, últimamente en las redes sociales, por ahí en TikTok, ¿no? Se dio una batalla entre creadores de contenido en los cuales se ponían a hablar de a ver quién tiene más prendas o más ropa de esta marca Gucci, ¿no? Y muchos decían, bueno, es que son prendas de ropa demasiado caras, ¿no? Que cuestan 500, 600, $1000 y pues la verdad no tienen diseños tan bonitos, ¿no? Entonces, realmente la gente los adquiere más que nada por el significado sociocultural y económico, ¿sí? O sea, el que tiene una prenda de esas, es porque tiene mucho poder adquisitivo. Aunque bueno, tal vez no me gusta, ¿no? La prenda, pero pues el hecho de tenerla es porque yo represento que tengo mucho poder adquisitivo. O el hecho de que yo tenga esa prenda me coloca en un estatus social más alto que el que yo era antes, ¿no? ¿Sí? Podríamos hablar aquí un poquito sobre la globalización, ¿no? Realmente la aculturación no son términos iguales, ¿eh? Globalización y aculturización o aculturación no es lo mismo, ¿no? La globalización es cuando se van extendiendo las tradiciones, costumbres, formas de hablar, modos de comportarse de una región desarrollada hacia el resto del mundo, ¿no? Mientras que la aculturación es cuando una cultura que se siente menos desarrollada absorbe, ¿sí? Esas formas o esa cultura de una más desarrollada. Por ejemplo, nosotros aquí en la península, ¿no? Pues ya es muy raro encontrar, o no muy raro también, pero al menos sí tendríamos que visitar algunos pueblos, pues más tradicionalistas, ¿no? En el caso de Quintana Roo, pues ahí por Felipe Carrillo Puerto, un poquito más al centro, en el municipio también de Lázaro Cárdenas, Solidaridad. Ahí todavía podemos encontrar personas que se vistan con los huipiles tradicionales, ¿no? Con los ternos, pero ya aquí en la ciudad, pues no es algo tan común encontrarlos, ¿no? Así en la vida cotidiana. Inclusive las propias costumbres y tradiciones han cambiado con el tiempo. Nosotros aquí en la región, pues hasta hace unos, no sé, 10 años, 15 años tal vez, fue que empezamos a celebrar que las fiestas de Halloween, que el no sé qué, que por allá. Y ahora yo he conocido personas que hasta celebran el Día de Acción de Gracias, ¿sí? Proceso o producto de la globalización de un vecino muy poderoso en el norte que tenemos, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Chicos, nos queda menos de un minuto.